Es un placer nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes con el único propósito de escuchar la palabra infalible de Dios. Gracias al Señor porque nos da a todos la oportunidad, el privilegio de estar aquí en esta hora reunidos. Muchos de ustedes tal vez han venido por primera vez. Queremos decirle que la campaña la comenzamos la semana pasada, el viernes de la semana anterior, y ya hemos estado navegando, ¿verdad? Podemos decirlo así, por las hermosas enseñanzas que están escritas en la palabra de Dios. Los temas que se han estado presentando en esta iglesia, como lo dijo el hermano Rancés, están siendo grabados en video, tal vez para beneficio de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estar aquí en todas las reuniones que hemos tenido. Así que les exhorto a ustedes de que puedan obtenerlos una vez estén listos para disposición de cada uno de nosotros. Hermanos, en esta hora vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a decirlo así, de los temas que hemos estado estudiando durante el transcurso de esta campaña. Hemos estado hablando de las señales de la segunda venida de Cristo. Y yo creo, hermanos, como yo se lo decía al hermano Jorge, aquí cuando estábamos en plataforma, yo soy el primero en gozarme con estos mensajes, hermanos. Yo no sé si ustedes se están beneficiando, se están gozando con los mensajes de la palabra de Dios, pero yo me gozo, hermanos, cuando estudio estas hermosas enseñanzas de la Biblia, porque gracias a través de estas señales podemos darnos cuenta de que Cristo viene pronto y que nuestra redención está cerca. Así que debemos de sentirnos felices. Yo me gozo, me siento alegre, contento, no por el hecho de estar yo mismo presentando estos temas, sino porque también me beneficio, al igual que cada uno de ustedes, me beneficio personalmente con el mensaje de la palabra de Dios. El título, como bien ha sido ya dicho, de esta hora es ¿cómo enfrentar la crisis antes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué actitud, en otras palabras, deberíamos tomar o con qué actitud deberíamos enfrentar la prueba que ha de venir contra aquellos que van a ser fieles a Dios en el tiempo del fin? Recuerden, esto es un paréntesis. Esta tarde vamos a continuar con esta serie de señales. Tenemos todavía otras señales pendientes que no hemos tocado, pero vamos a tocar una de ellas esta tarde a las 4, así que están cordialmente bienvenidos a todos los hermanos aquí presentes. Hoy, en el mundo en que estamos viviendo, en la sociedad moderna que ustedes y este servidor le ha tocado vivir, el mundo está en constante temor. ¿Por qué? Preocupación existe en los corazones de las personas actualmente. Satanás se preocupa mucho y quiere que las personas vivan con la expectación de que muy pronto seremos blanco de un ataque terrorista, por ejemplo. Satanás también quiere hacer creer al mundo que todo lo que está sucediendo es por causa del terrorismo o amenazas tal vez de Al Qaeda. Y así constantemente hay una alarma de un tal vez ataque terrorista en cualquier ciudad en la cual nosotros residimos o en alguna ciudad importante de este país. Y Satanás es la arma que está usando para mantener cautivadas a las personas en el temor, en el miedo, en un miedo, hermanos, ficticio muchas veces, la gran mayoría de las veces, porque este terror está siendo provocado por muchos de los gobernantes de los países, y de eso estuvimos hablando en épocas o en temas anteriores. Pero vamos a abrir nuestras Biblias porque eso es lo que hemos venido, y yo siempre se lo he estado diciendo durante el transcurso de esta campaña. Ustedes, hermanos, no vienen a escuchar a este servidor, ¿verdad que no? No, porque yo no tengo nada que decirles. Venimos a escuchar única y exclusivamente
la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros venimos a escuchar estos mensajes, nos damos un banquete espiritual, hermanos, porque dejamos que solo la Biblia nos hablen y nos den el mensaje que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Hermanos, yo quiero que abran sus Biblias conmigo. Si hay alguien de la congregación que no tiene Biblia, tenga la bondad de levantar la mano en estos momentos y alguna de las personas encargadas le hará llegar una Biblia. Siempre también queremos enfatizar, si usted ve a la persona que está a su lado, que está tal vez teniendo un poco de dificultad en encontrar los textos bíblicos, por favor, hermanos, le pedimos de corazón que se le acerque a esa persona y lo ayude a encontrar los textos para que así todos juntos podamos dejar que sea el Espíritu de Dios y sea el Señor el que nos hable en estos momentos. Lucas, vamos a entrar entonces, hermanos, a esta maratón bíblica, así que estén listos porque hoy va a ser una maratón. Vamos a ir un poquito tal vez rápido porque el tiempo es nuestro peor enemigo, como siempre. Lucas capítulo 21 y vamos a leer los versículos 16 hasta el 19. Lucas, apunten por favor todos estos textos, hermanos, para que así ustedes también los puedan estudiar, repasar, en fin, una vez terminado este servicio, una vez lleguen ustedes a la comodidad de sus respectivos hogares, ustedes lo puedan repasar. Lucas 21, versículo 16, dice así la palabra del Señor: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Oh, qué amigos vamos a tener en el tiempo del fin, hermanos. Dice la Biblia, no lo digo yo, que vamos a ser entregados aún por nuestros hermanos, tanto hermanos de sangre como esos hermanos que han aparentado ser nuestros hermanos por años y años en la iglesia. Y dice también que vamos a ser entregados por parientes y amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Conocemos bien nuestros amigos? Dice el versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de la verdad, por causa de este evangelio eterno en el tiempo del fin, vamos a ser aborrecidos, hermanos. Versículo 19, ¿cómo termina? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que siembra en las mentes, o qué es lo que se siembra en las mentes del ser humano hoy a través de las noticias, a través de la prensa, de la radio, de la televisión? ¿Qué es? Pánico, miedo. Podemos ser atacados en cualquier momento, dicen las cadenas televisivas o los medios de comunicación, o también las autoridades civiles o federales. Y también nos dicen, si usted ve a alguien sospechoso que va por ahí o en un aeropuerto o algo, repórtelo inmediatamente a las autoridades. Eso es el temor con que vive la gente hoy actualmente, hermanos. En esa atmósfera nos estamos viviendo, nos desarrollamos actualmente. Constante temor, alarma constante. El pueblo norteamericano está en constante miedo y temor de lo que puede pasar en cualquier momento. Pero ¿cómo deben estar los hijos de Dios mediante este tiempo que vivimos y enfrentando tal situación? Estos son los métodos que está usando Satanás para mantener las mentes del mundo y las vidas de las personas para que estén puestas y sumidas en esas cosas y alejadas completamente de la palabra de Dios, y para que no se den cuenta cuán cerca está la segunda venida de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Satanás está usando todos estos métodos? Y es un bombardeo constante. Y la gente dice, no, es que yo tengo que ver las noticias hoy porque no me las pierdo. Eso es lo que yo siempre veo en televisión, solamente las noticias. Entonces las noticias, los medios de comunicación se están encargando de bombardear la mente del ser humano con todas estas noticias negativas, hermanos, y creando pánico
en los corazones y en las mentes de las personas. Por eso ya las personas no quieren saber ya de la palabra de Dios, no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para meditar en lo que aquí está escrito, hermanos. Pero en esta hora nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la Biblia tiene métodos, ha dejado métodos, y yo voy a mencionar solamente 5 de ellos, los más importantes, para nosotros poder enfrentar esa crisis en la que estamos, no esa crisis que se avecina, hermanos, en la que estamos, para poderla enfrentar con fe, con valor y con confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Acompáñenme en el libro de Mateo, por favor. Hay una historia que vamos a leer brevemente. Mateo capítulo 8, los evangelios están en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. Y el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Allí vamos a encontrar una historia muy hermosa. Ustedes la han leído muchas veces, tal vez hasta la conocemos de memoria. Los niños, cuando van a sus respectivas clases infantiles en la iglesia, también la conocen muy bien. Se encuentra en Mateo 8, versículo 23 hasta el versículo 27. Acompáñenme, por favor. Si ustedes ven que yo estoy leyendo algo diferente en mi Biblia, que no aparece en su Biblia, levanten la mano, siéntase libre de hacerlo y diga: hermano, eso que usted leyó no está en mi Biblia. Mateo capítulo 8, versículo 23, obviamente hay otras versiones un poquito más modernas y tal vez las palabras diferencian un poquito, pero ahí está el texto bíblico, ¿verdad? Mateo 8, 23 dice: y entrando él en la barca, o sea Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía Jesús, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo como un bebé, ¿verdad? Que sigue diciendo el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Y qué dice el versículo 26, hermanos? Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué poder de Jesús, ¿verdad, hermanos? Amén. Cristo tiene poder. Lo que pasa es que nosotros no hemos todavía conocido el poder que tiene Jesús, porque no queremos experimentarlo en nuestras vidas. Y dice, el versículo 27 termina: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Oh, mis hermanos, allí en esta pequeña historia que la estamos usando de introducción a este tema, de ilustración, Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Cuál? Vuelvo y hago la pregunta para que podamos grabarnos esa pregunta en nuestra mente. Debe ser nuestra actitud en medio de las tormentas de este mundo en crisis. Jesús reprendió la falta de fe de sus discípulos. Lo acabamos de leer en el versículo 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les dice ahí, hermanos, claramente en el versículo 26. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hablar de 5 pasos muy importantes. El primer paso para poder nosotros enfrentar esta crisis en que estamos ahora y la crisis peor que se avecina. ¿Cuál debe ser? Primer paso, hermanos: reconocer que necesitamos de un Salvador. ¿Oyeron bien eso, hermanos? Amén. Si ustedes y yo no reconocemos ese primer paso, estamos perdidos. Primer paso: reconocer que necesitamos un Salvador. Les pregunto a ustedes, ¿los discípulos en esa tormenta reconocieron de que necesitaban un Salvador, sí o no? Lo dice el versículo 25, hermanos. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Verdad que sí, hermanos? Los discípulos necesitaron ese Salvador en medio de la tormenta. Muchos hoy, tristemente, no creen en un Salvador que se llama Cristo Jesús. Creen en sí mismos,
creen en el dinero, en las riquezas, en la fama, en el poder económico que poseen tal vez, en el trabajo tal vez, pero no saben de que tienen a un Salvador en el cielo que intercede por ellos y que está a punto de regresar. ¿Creemos nosotros en ese Salvador, hermanos? Amén. Ojalá que ese sea el caso, ¿verdad? Acompáñenme en el libro de los Salmos. Apunten, hermanos, que comenzamos el maratón bíblico. Salmo 27, y vamos a leer el versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Nuestra fe, hermanos, debe estar puesta, debe estar parada, debe estar cimentada, edificada en la roca que es Cristo Jesús. Salmo 27, el versículo 1, que dice, ¿están conmigo, hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Gloria a Dios. Dice claramente allí el salmista David, hermanos, Jehová es mi luz y mi ¿qué? Mi salvación, hermanos. Que Dios nos ayude a confiar en Jehová como nuestro Salvador. Lucas, vamos al libro de Lucas. ¿Cuál es el primer paso, hermanos? Reconocer que necesitamos ¿qué? Un Salvador. Lucas, acompáñenme en el Lucas capítulo 2. Son textos que ustedes y este servidor conocemos, por supuesto. Lucas capítulo 2. Y leeremos el versículo 10 y 11. Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Óigalo, hermano, este mensaje que estamos leyendo en el versículo 10, fue el mensaje, hermanos, que les llevó los ángeles de Jehová a los pastores que estaban cuidando o que guardaban las vigilias de la noche allí en los montes de Judea. ¿Por qué? Porque los líderes del pueblo de Israel, ya lo vimos al principio de esta campaña, no estuvieron preparados para recibir ese mensaje. Ni la iglesia profesa en aquel entonces tampoco sabían de que había nacido el Salvador del mundo. Entonces solamente un grupo de sabios del oriente que vinieron de tierras lejanas sí sabían de que había nacido el Salvador. Tristemente, la nación que Dios había escogido, el pueblo de Dios, el pueblo verdadero, no había sabido de que ya había nacido el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles, hermanos? Los ángeles, antes de regresarse al cielo, dijeron, bueno, vamos a darle entonces el mensaje a estos humildes pastores que sí estaban esperando y velando la vigilia de la noche, y a ellos se les llevó el mensaje. ¿Y qué dice el versículo 10, hermanos? El 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Oh, mis hermanos, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién? Cristo Jesús. Se lo dijo bien claro el ángel allí, o los ángeles, a esos humildes pastores que estaban velando, ¿qué cosa? Las ovejas allí en los montes o en las montañas de Judea. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, casi al final de la Biblia. Está la primera, segunda y tercera epístola de Juan. 1 de Juan capítulo 4. Y leeremos el versículo 14. 1 de Juan 4, 14. Primera de Juan 4:14, que dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Oh, mis hermanos, ¿quién está hablando ahí esas palabras? Juan, el discípulo amado. Él está dando testimonio. Dice, por eso dice el versículo, nosotros hemos visto con nuestros ojos y hemos testificado de que Dios el Padre envió a su Hijo, y su Hijo es el Salvador del mundo. Nosotros, hermanos, primer paso,
Tenemos que reconocer de que hay un Salvador. Tenemos que reconocer de que Cristo tiene el poder para salvarme a mí de mi vida de pecado. Tenemos que aceptar por fe a Jesús como el Salvador de mi vida, no como el Salvador del mundo. Solamente, hermanos, porque el mundo es muy grande. Tenemos que reconocer de que Cristo puede salvarme a mí personalmente de mi vida de pecado, donde yo he caído tal vez en la miseria, todavía tal vez estoy siendo esclavo del pecado. Cristo tiene el poder y es el Salvador del mundo, hermanos. Y el que da este testimonio aquí en el versículo que estamos leyendo, hermanos, el versículo 14, Juan, ustedes conocen cómo era el carácter de Juan, ¿verdad? Era un hombre con un carácter y un temperamento fuerte, pero Cristo lo salvó de esa condición. Por eso él está dando testimonio, él personalmente. Juan está diciendo, yo puedo dar testimonio de que Cristo es el verdadero Salvador del mundo, porque me ha rescatado, me ha salvado, me ha transformado, me ha cambiado mi vida de pecado, hermanos. Los discípulos, volviendo a la historia de la barca y la tempestad, estaban absortos en sus esfuerzos para salvarse. Se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo de esa barca. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de ellos, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron, Maestro, Maestro. Cuán a menudo, hermanos, nosotros experimentamos lo que experimentaron los discípulos en aquella barca. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Hermanos, por eso es que este mundo está así. Por eso es que el ser humano no puede resolver los problemas de la sociedad moderna. Y optan por ¿qué cosa, hermanos? Por el suicidio. Optan por arrojarse al vacío desde un puente o desde un edificio. Optan por envenenarse tal vez o por pegarse un tiro en la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque no saben de que hay uno en el reino de los cielos, uno en el santuario celestial, que nos puede dar la victoria, que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas, que nos puede ayudar a vencer el pecado y las tentaciones. Amén. Hermanos, ¿creemos nosotros en ese Salvador? Eso es lo que quiere el diablo, de que nosotros no creamos en ese Salvador. Y por eso muchas personas hoy de esta sociedad moderna, cuando se ven perdidos, cuando se ven acorralados, terminan por quitarse la vida. Y eso es lo que quiere el diablo, por supuesto. Vamos al segundo paso. Actitud para enfrentar la crisis que se avecina. ¿Cuál es ese segundo paso? Enfrentarla con fe. Óigalo bien, hermanos. Esto es un ingrediente muy importante de esta lista. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Acompáñame casi al final de la Biblia. Está el libro de Hebreos, el capítulo 11. Y leeremos el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Amén. ¿Dice su Biblia eso, hermanos, sí o no? Amén. Mi Biblia y vuestras Biblias dicen que sin fe es que, hermanos, imposible agradar a Dios. Hermano, es un punto muy importante, la fe en Dios. ¿Cómo está nuestra fe en Jehová en esta hora? ¿En quién hemos depositado esa fe, hermanos? Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Lucas, capítulo 17, si ustedes gustan anotar todos esos textos. Lucas 17, y leeremos los versículos 5 y 6. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando usted venga a esta iglesita, asegúrese de que aquí venimos a estudiar la palabra del Señor.
Aquí no venimos, hermanos, a contarle a ustedes historias, ni a contarles chistes para que ustedes se rían, ni a contarles anécdotas. Aquí venimos a estudiar la palabra de Jehová. Lucas capítulo 17, y leeremos los versículos 5 y 6, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cómo está nuestra fe actual, hermano? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Menos que tal vez un granito de mostaza? Jesús solamente se limitó a decir: si vuestra fe fuera como un granito de mostaza. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un granito de mostaza? Es tan diminuto, hermanos, que es mucho más pequeño que un granito de azúcar. Imagínense ustedes. Y Jesús dijo: si tan solo pudieras tener fe como un granito de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces vuelvo y hago la pregunta: ¿cómo está nuestra fe hoy actualmente, hermanos? ¿En quién hemos depositado esa fe que habla allí Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿En quién? Confiamos a veces, o la gran mayoría de las veces, en nuestra propia fuerza, hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer, así como los discípulos, hermanos. Los discípulos en ese momento, cuando estaban lidiando con esa tormenta, ellos creían. Ellos eran pescadores, ¿verdad que sí? Y no creo que era la primera tormenta que ellos habían enfrentado. Y creyeron por un momento de que podían lidiar con esa situación. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él con una fe genuina, por supuesto, para que nos salve, no clamaremos en vano, hermanos. Aquel mira con tristeza, o nos mira con tristeza, y a veces reprende nuestra incredulidad y nuestra confianza propia, pero nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Jesús es nuestra fuente de fe. Vamos al libro de Lucas, allí mismo, el capítulo 18 y el versículo 8. Lucas 18, versículo 8, ¿qué nos dice? Lucas 18, 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oh, mis hermanos, qué pregunta esa tan importante, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre a esta tierra, ¿encontrará fe? Esa es la pregunta a meditar en estos momentos. El libro de Romanos tiene otro texto muy importante y un texto muy clave para nosotros. Yo sé que estos son textos que ustedes han leído muchas veces, los conocemos, los hemos estudiado. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice algo muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué nos dice? Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar una fe genuina si no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo entonces vamos a poder desarrollar una fe que nos va a ayudar a enfrentar las pruebas de este mundo actual? ¿Cómo podemos desarrollar una fe genuina? Una fe que se aferre completamente en Jesús si no tenemos tiempo para abrir este libro. La Biblia dice claramente en el versículo que acabamos de leer que esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero Satanás quiere que nosotros no tengamos tiempo para la lectura de este libro. Satanás quiere que los jóvenes vean este libro como algo no agradable, como algo sin sabor, desabrido, como algo que no les llame la atención. Por eso Satanás está bombardeando constantemente a la juventud y también a los adultos, no se quedan atrás, con Hollywood. ¿Por qué, hermanos? Porque la acción y las películas modernas hoy de Hollywood cautivan la mente de la persona que las mira.
Y Satanás no quiere que nosotros dediquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Satanás se interesa de que no estudiemos esa Biblia e inventa un sinnúmero de entretenimientos, de deportes, de películas, de programas, de novelas, etcétera. Y es un bombardeo constante, hermanos. Hoy el mundo está latente ante lo que se avecina. Las revistas de deportes ya están publicando sus artículos del evento más grande que va a cautivar al mundo. ¿Cuál es? El Mundial de Sudáfrica. Satanás quiere, hermano, de que nosotros también nos envolvamos en ese evento para tener nuestras mentes ocupadas en las cosas de este mundo. Y fíjense, hermano, yo quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención en esta noticia. Dice, porno distrae a inspectores financieros. Oiga, yo casi me caigo de la silla cuando leí esta noticia, hermanos. La Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, SEC, han sido objeto de fuertes críticas tras los informes de que altos funcionarios pasaron horas viendo pornografía en el internet durante el trabajo. El inspector general de la SEC condujo una investigación de 33 empleados que habían visto imágenes explícitas a través de computadoras del gobierno en los últimos 5 años. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos. Mantener las mentes ocupadas de las personas viendo basura en el internet, viendo Hollywood, viendo tal vez deportes o viendo programas ilícitos para que nuestras mentes no estén ocupadas en la palabra de Dios. Y así nosotros, obviamente, no podamos desarrollar, porque Él sabe que estudiando este precioso libro, escudriñando estas grandes verdades que hemos estado estudiando durante esta campaña, Satanás sabe que seremos presa fácil de Él si no llevamos esta, ¿qué cosa? Esta palabra. Por eso el salmista David decía, en mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Satanás está siendo sutil en este tiempo? ¿Cómo poder desarrollar una fe, entonces, que nos dé la fuerza para enfrentar la crisis que se avecina si no hay tiempo para abrir este libro? Como decía el hermano Flavio hoy en la lección de escuela sabática, se nos queda la Biblia en el carro toda la semana y no nos percatamos. Y después estamos buscándola en la casa cuando llega el sábado. Ay, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejé? ¿Por qué, hermanos? Porque se nos quedó debajo del asiento del carro toda la semana. Qué triste condición, hermanos, de nosotros a veces. Pero Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Por eso está haciendo ese llamado a través de este mensaje en esta hora. Tercer paso, vamos a entrar de lleno al tercer paso para no tomar más tiempo. El tercer paso que debemos de tener, hermanos, para enfrentar esa crisis que se avecina, ¿cuál es? Escuchen bien el tercer paso. Debemos tener menos fe. ¿Oyeron? Menos fe. Oiga, pero si usted acaba de hablar de la fe. Menos fe en lo que creemos poder hacer por nosotros mismos y más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Esa es la próxima actitud que debemos de tener. ¿Y cuál es esa actitud? La confianza, mis hermanos. Paso número 3. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Acompáñenme al libro de Jeremías, el capítulo 17. Jeremías, Antiguo Testamento, profeta mayor. Jeremías 17. Debemos de tener, ¿qué cosa, hermanos? Más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Confiar única y exclusivamente ¿en quién, hermanos? En Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, gloria a Dios porque lo dice Jehová y no yo. Jehová, maldito el hombre o el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo dice así su Biblia, hermanos.
Versículo 7, noten lo que dice el versículo 7. Es maldito el que pone su confianza en el hombre, pero es bendito ¿quién? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Alabado sea su nombre, hermanos. Hermano, ¿en quién tenemos nuestra confianza? ¿En quién? ¿En Jehová? Ojalá, hermanos, que confiemos única y exclusivamente en Jehová, porque eso es lo que nos va a ayudar, esa confianza en Jehová, es lo que va a desarrollar en nosotros esa fe que nos va a mantener firmes, hermanos, sobre la roca que es Cristo Jesús, cuando vengan las pruebas, la tentación, las tormentas de Satanás que Él va a levantar en contra nuestra, para derrocarnos, para tumbarnos. Vamos al libro de los Salmos, por favor, acompáñenme. Salmo 118, Salmo 118. Y el versículo 8. Salmo 118. Noten lo que dice. La palabra de Dios es sencilla, hermanos. Si nosotros dejamos que nos enseñe la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? No meternos en cosas, en doctrinas que a veces no son bíblicas o no tienen base bíblica. Y la gente se complica la vida, hermano. El evangelio es sencillo. La salvación es sencilla, que hasta un niño la puede entender. Salmo 118 y el versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Oyeron eso, hermanos? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero hoy, tristemente, muchos miembros de iglesia confían solo en sus ministros, en sus pastores. Pastor, mi pastor, dicen. Hermanos, ¿en quién estamos confiando nosotros? ¿En Jehová o en el hombre? Salmo 125, allí mismo, el libro de los Salmos, Salmo 125 y el versículo 1, hermoso versículo, vamos a leer a continuación. Salmo 125, versículo 1, dejemos que solo la Biblia nos enseñe y solo la Biblia nos hable a nosotros en esta hora. Salmo 125, 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, gloria a Dios, sino que permanece para siempre. Oh, mis hermanos, esa es la confianza que nosotros necesitamos desarrollar para el tiempo del fin, para la crisis que se avecina. ¿Cuál confianza? Esa confianza que habla ahí el versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hermanos, nosotros vemos las noticias, ¿verdad? Ya muy pronto estamos aquí en este estado de la Florida. Ya están anunciando y están diciendo que se avecina la tormenta de huracanes para un nuevo año. Y vemos, hermanos, esos grandes huracanes que se desarrollan allí en el Mar Caribe y todo eso. Y vemos cuando muchos de esos huracanes han entrado en países como República Dominicana y otros países que tienen altas montañas, muchos de esos sistemas que son monstruosos y gigantescos, grandes, se destruyen o se deshacen. ¿Por causa de qué, hermanos? Por causa de esas montañas. Por eso dice el versículo 1: el que confía en Jehová es como el monte Sión, que no se mueve. Gloria a Dios. Su fe está establecida, anclada en la roca que es Cristo Jesús, hermanos. Vamos al libro de Nahum, Antiguo Testamento, un profeta menor, un libro pequeñito, a veces hasta difícil de encontrar, ¿verdad? Después de Miqueas, después de Jonás, está el libro de Nahum. Jonás, Miqueas, Nahum, el capítulo 1 vamos a leer. Nahum, capítulo 1, estos textos que vamos a leer son muy importantes. Estamos hablando del tercer paso, la confianza en Jehová. Nahum, capítulo 1, versículo 7. ¿A quiénes va a conocer, queridos hermanos, en el tiempo del fin Jehová? ¿A quiénes? Muy interesante. Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno. ¿Es bueno Jehová, hermano? ¿Sí o no? Satanás dice que no. Pero la Biblia dice, mi Biblia dice que Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Alabado sea su nombre. Oh, mis hermanos, Jehová conoce a los que confían en Él, ¿sí o no? Pero en el tiempo del fin va a haber un grupo, hermano Rancés, que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre hicimos obra misionera. En tu nombre sanamos enfermos. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, obradores de iniquidad. No os conozco. Oh, mis hermanos, qué chasco va a ser eso. ¿A quiénes conoce Jehová, hermanos? A los que confían en Él. Nuestra única seguridad, hermanos aquí presentes, está, escuchen bien, está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar única y exclusivamente en Cristo Jesús. El que depende constantemente de Dios, con una fe sencilla y confianza acompañada de oración, estará rodeado por los ángeles del cielo. Aquel que vive por la fe en Cristo será fortalecido y sostenido, capacitado para pelear la buena batalla de la fe y aferrarse de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿tenemos confianza en Dios? ¿Confiamos en el Señor nosotros en esta hora? Vamos al cuarto paso. Voy un poco rápido por el factor tiempo. El cuarto paso para poder enfrentar esa crisis que se avecina, ¿cuál es? Muy importante, hermanos, este paso que vamos a hablar hoy. La obediencia. Satanás odia este término, obediencia. ¿Por qué? Porque por eso precisamente él fue arrojado o expulsado del cielo, porque fue el primer rebelde, el primer desobediente, lo contrario a la obediencia. Hermano, fue rebelde al gobierno de Dios. Y por eso Satanás no quiere que ustedes y este servidor seamos obedientes. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Deuteronomio, qué consejo nos da el Altísimo en esta hora. Deuteronomio capítulo 10. Y leeremos los versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, dice así: ahora pues, Israel, yo voy a cambiar, sin hacerle violación al texto, voy a cambiar la palabrita que dice Israel y le voy a poner en sus Biblias, en nuestras mentes, la palabra Iglesia de Hubert Avenue. Leámoslo de esta manera entonces. Ahora pues, Iglesia de Hubert Avenue, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Gloria a Dios. Hermanos, ahí está, en esos versículos que acabamos de leer, habla de la obediencia y la clave de la prosperidad del ser humano. ¿Quieren saber cuál es la clave de la prosperidad del ser humano? Ahí está, Deuteronomio 10, 12 y 13. Solamente se consigue o se obtiene a través de una obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Estamos hablando de ese cuarto paso, la obediencia. Hebreos, acompáñenme por favor, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y leeremos los versículos del 7 hasta el 9. Hablando de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hebreos capítulo 5. Y leeremos los versículos del 7 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oh, mis hermanos, Cristo pasó por esa experiencia, por la experiencia que nosotros vamos a pasar en el tiempo de angustia. El temor de ser, ¿qué cosa? De ser, ¿qué, hermanos? Librados de la muerte eterna. Cristo se vio bajo esas circunstancias también cuando estaba en Getsemaní. Le dijo a su padre: Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo no quiero beber esta copa
tengo miedo, Padre, tengo miedo a no resucitar, tengo miedo a perderme, porque llevo los pecados del mundo, pero no se haga, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino tu voluntad. Y lo dice ahí el versículo, hermano, que Cristo oraba y rogaba con clamor y lágrimas y súplica al que podía librarlo de la muerte. ¿Qué dice el versículo 8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué aprendió Jesús? La obediencia. Versículo 9, ¿cómo termina? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Óigalo bien, subrayen eso, para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. ¿A quiénes va a salvar Jesús en el tiempo del fin, hermanos? Solo aquellos que estén obedeciendo fielmente sus mandamientos, hermanos. ¿Escucharon, hermanos? Dice que la salvación está preparada para todos los que le obedecen. Cristo no va a salvar a los desobedientes, no, señor. Satanás hará creer con otro mensaje que los desobedientes también irán al cielo. Mentira, hermanos. Falso. Por eso Satanás ha introducido un sinnúmero de falsas doctrinas dentro del cristianismo hoy. Doctrinas que hacen creer a las personas, hermanos, que por violar tal o tal mandamiento, Dios no lo va a tomar en cuenta. ¿Estamos nosotros creyendo esa mentira de Satanás? Lo dijimos hoy en la mañana en la escuela sabática. San Juan 8:44, Satanás es mentiroso y padre de la mentira y ha mentido desde el principio. Pero mi Biblia claramente dice, hermanos, que Cristo viene a salvar a aquellos que sean obedientes. Y ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Cuál es la obediencia que Jehová requiere de nosotros, hermanos? Que obedezcamos todos sus mandamientos. Satanás sabe de que hay un pueblo en esta tierra que va a ser fiel a Dios. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Por eso en el Apocalipsis capítulo 12, el dragón bermejo o rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, se fue a perseguir a la mujer que representa a la iglesia y trató de aniquilar a la iglesia, pero como no pudo, primero con la simiente de la mujer que era Cristo Jesús, pues lanzó su ataque abierto en contra de esa iglesia, y lo vemos esa historia en Apocalipsis 12. Hermano, Juan, me imagino yo, que cuando Dios le está presentando esas escenas allí apocalípticas en la isla de Patmos, Juan se ha de haber sentido triste y dice, Señor, el dragón va a destruir a tu iglesia, a tu pueblo. ¿Y qué le dice Jehová o Jesús a Juan? Juan, ven, Juancito, ven que te voy a mostrar algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice Apocalipsis 14, 12? Nosotros hasta de memoria no lo conocemos. Aquí está Juan, mira, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, alabado sea su nombre. No te sientas mal, Juan. Satanás va a perseguir a la iglesia, va a lanzar una persecución final en el tiempo del fin, antes de que yo regrese a esta tierra. Muchos justos van a morir en el tiempo del fin, pero no te preocupes, Juan. Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo fiel. He aquí, Juan, míralo, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, hermanos. ¿Estamos nosotros preparados para ese tiempo? ¿Queremos formar parte de ese remanente? Tenemos que ser fieles a Dios. Solo podemos estar seguros, óigalo bien, cuando confiemos humildemente en Dios y obedezcamos humildemente todos sus mandamientos. Es por eso que nosotros publicamos este librito, hermanos, La Ley de Dios. Satanás odia este libro. ¿Por qué? Porque Satanás odia la ley de Dios. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios reflejado en la vida del cristiano. Y todos aquellos que no tengan este librito, hermana Margarita va a estar en la parte de atrás para que usted se lo lleve a su casa y lo estudie. La ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿cuáles son? Tal vez muchos los desconocemos, algunos de ellos. Llévense este librito allí en la parte de atrás. Cuando salgamos, no se le olvide obtenerlo. Y vamos al 5.º paso y el último paso para enfrentar la tempestad que se avecina. ¿Cuál es, hermanos?
No podemos dejarlo pasar por alto. La oración. Qué importante la oración en nuestras vidas, ¿verdad? Ni eso tenemos ya casi tiempo, hermanos. Porque vivimos en una sociedad tan acelerada. Vivimos en un mundo donde solo es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. O estudio, o estudio, o estudio, o estudio. Y no tenemos tiempo ni siquiera para orar a Dios. Vamos al libro de Daniel. Acompáñeme por favor en el libro de Daniel, que la Biblia nos da ejemplos que nosotros debemos de seguir. Por eso la palabra de Dios dice que las cosas que fueron escritas anteriormente para nuestra enseñanza fueron escritas, hermanos, nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice lo siguiente. Voy a esperar unos segundos para que todos lo hallemos. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, salió corriendo, se metió debajo de la cama, se atrancó la puerta, le metió un candado, cadenas a las ventanas. ¿Eso fue lo que hizo, hermanos? No lo leí, ¿verdad? Eso me gusta, que ustedes están pendientes. Cuando yo lea algo que no aparezca en sus Biblias, levanten la mano, no sientan temor. Diga: hermano, eso no está en mi Biblia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Alabado sea el Señor. Hermanos, esto era parte de la vida de Daniel. No es simplemente por el hecho de que se firmó un edicto en contra de Daniel. El edicto que firmó el rey, que el que no honrara al rey iba a ser lanzado en un foso, en el foso de los leones. No solamente en esa ocasión, dice el versículo bíblico, que como lo solía hacer antes. Esto era parte de la vida de Daniel. Y es que el mundo en que vivimos nos ha consumido tanto, hermanos, que ya no tenemos tiempo ni para levantar nuestra cabeza al cielo y decir: Señor, gracias. No hay tiempo para orar. Por eso es que tenemos una fe tan mediocre, perdonando la palabra. Una fe tan débil, que por cualquier cosita nos movemos, nos molestamos, nos enfadamos. Daniel solía orar 3 veces al día, hermanos. Los musulmanes que desconocen estas grandes verdades de la palabra de Dios, no importa dónde ellos se encuentren, no importa si están en un lugar público, si están en la escuela, donde sea, ellos sacan tiempo para orar y ponen ahí su estera y oran a Alá. Y nosotros, hermanos, no tenemos tiempo para orar al Creador de los cielos y de la tierra. Qué triste, ¿verdad? Vamos al libro de los Salmos, Salmo 86. Y leeremos los versículos 6 y 7. Salmo 86, versículos 6 y 7. El quinto ingrediente para enfrentar, o el quinto paso para enfrentar esa crisis que se avecina. Salmo 86, versículos 6 y 7. La oración. Dice el salmista David. David oraba, hermanos. Por eso es que David llegó a ser un hombre tan sobresaliente. Por eso es que David conocía a Jehová, hermanos. Por eso era que Abraham conocía a Jehová. Por eso era que todos esos patriarcas como Job y todos esos hombres del antiguo conocían a Jehová. Por eso cuando Dios o Jehová le dijo a Abraham: vete a una tierra donde yo te voy a decir, al monte Moria, vete a Moria y sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Abraham sabía que esa era la voz de Jehová, hermanos, porque tenía comunión con él, diaria con él. Nosotros tenemos que aprender a conocer la voz de Jehová. Y solamente a conocer la voz de Jehová a través de estos medios. ¿Verdad que sí, hermanos? A través de estos medios es que nosotros la vamos a conocer. No, es a través del estudio de la palabra de Dios. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 86, 6 y 7. Dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Gloria a Dios. Oh, mis hermanos, qué fe la de ese hombre, hermano.
en el día de la angustia te llamaré. Tenía esa certeza, esa seguridad de que cada vez que él clamaba a Jehová a través de la oración, Jehová le respondía, mis hermanos. Por eso necesitamos ese quinto paso, la oración. Jesús reprendió a sus discípulos, hermanos, por la falta que ellos tenían en este quinto paso, precisamente lo que estamos hablando, la oración. Acompáñenme en Mateo, capítulo 26. Mateo, estamos ya dando los toques finales. Mateo capítulo 26 y leeremos los versículos 38 al 41. Mateo capítulo 26, versículo 38. En los momentos de más angustia de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Quién dijo esas palabras, hermanos? Jesús. ¿A quién? A Pedro, a Santiago y a Juan, porque se los llevó aparte a un lugar allí en el Getsemaní a ellos y les dijo esas palabras que aparecen en el versículo 38, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los encontró orando, los encontró allí teniendo una vigilia, cantando. ¿Dice así en sus Biblias, hermanos? No, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto llevaba Cristo clamándole a su Padre? Una hora. ¿Cuánto oramos nosotros? Padre, gracias te doy por este nuevo día. Uy, se me hizo tarde para el trabajo. Salimos corriendo por la puerta. ¿Y qué dice el versículo 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La clave para nosotros vencer la tentación, hermanos, ¿cuál es? La oración. ¿Hemos descuidado ese quinto paso? Si hemos descuidado, yo no sé cuántos de ustedes están haciendo un análisis en su mente en los pasos que nosotros estamos estudiando, y hay veces cuando nos dan en la oficina del doctor, a veces nos dan una encuesta y nos dicen: hágale una marca, una X a las enfermedades que usted tiene, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ya le hemos quizás hecho una marquita a 1, 2, 3 o 4 pasos, o tal vez a los 5 pasos que estamos meditando en esta hora? Hermanos, la oración es muy importante en nuestras vidas. No podemos dejar de clamar, no podemos dejar de orar a Jehová, porque Él es nuestra fuente de salvación. Primera de Juan capítulo 5, acompañen por favor, un texto clave que vamos a leer en esta hora. La oración, hermanos, la verdadera oración tiene que estar acompañada, óigalo bien, tiene que estar acompañada de la voluntad de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. ¿Escucharon eso, hermanos? Esa es la clave para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. Que nuestras oraciones estén de acuerdo a su voluntad. Y ustedes dirán: ¿y cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber cuál es esa voluntad, hermanos? Díganme si sí o no. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 40. Vamos a ver cuál es la voluntad. Mantenga su dedo ahí en Primera de Juan, capítulo 5, 14. Salmo 40. Salmo 40. El contexto de ese versículo de Primera de Juan 5, 14 es el Salmo 40. La Biblia es su propia intérprete, hermanos. Salmo 40, porque dice Primera de Juan 5, 14, que si pedimos alguna cosa, o sea, en oración,
conforme a su voluntad, Él, o sea Dios, nos oye. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Salmo 40, versículo 8, tiene la respuesta a esa interrogante. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Guardar la ley de Dios. ¿En dónde? En nuestros corazones. Por eso, hermanos, que la verdadera oración tiene que estar acompañada de la obediencia a la ley de Dios. Pon tu mano en la radio, dicen muchos predicadores, que Dios te va a dar sanidad. Pon tu mano en la radio, que Dios te va a sanar de esa enfermedad. Yo voy a orar por ti en este momento. No, hermanos, porque no sabemos si es la voluntad de Dios que esa persona se sane, o no sabemos si esa persona está violando uno de los preceptos de la ley de Dios. Tenemos que ser claros en eso, hermanos, porque hoy por hoy hay muchos predicadores y sanadores que dicen tener el poder de Dios, pero si no están de acuerdo, aún escrito está, a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20, es porque no les ha amanecido si no hablan de acuerdo a esas características. Toda oración, hermanos, elevada con fe por un corazón sincero, será oída y contestada por Dios, y el suplicante obtendrá la bendición cuando más la necesite, y a menudo ésta excederá sus expectativas. No se pierde una sola oración de un verdadero santo si es elevada con fe por un corazón sincero. Oh, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora después de haber escuchado este mensaje? Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Las señales del tiempo del fin se están cumpliendo. Nos dicen a las claras de que Cristo viene pronto. Y tenemos que hacer esa preparación, hermanos, para poder enfrentar esa crisis con fe, con valor, con optimismo y con confianza en Jehová. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. Que Cristo nos pueda dar esa fe que necesitamos para vencer las fuerzas y las legiones del enemigo. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga, hermanos. Hermanos, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Nos debemos de sentir gozosos porque nuestro Salvador está pronto a regresar. Vamos a terminar entonces con una oración final. Vamos a pedir a la congregación, si son tan amables, de que nos arrodillemos para ser despedidos en oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra. Gracias porque tenemos un Salvador que se llama Cristo Jesús, que está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros en estos momentos. Permita, Señor, que podamos aferrarnos de la mano poderosa de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que podamos aprender a partir de este momento, de hoy en adelante, nuestro transitar por esta vida, a confiar única y exclusivamente en Cristo, nuestro Salvador. Oh Padre, invocamos su presencia en este momento durante el transcurso de esta campaña. Que todos estos mensajes de su palabra estén siendo de gran bendición, de gran enriquecimiento espiritual para todas las personas que han estado asistiendo y nos han estado visitando. Hábleles a través de estos mensajes a sus corazones para que ellos puedan tomar una decisión de prepararse también con nosotros para estar listos para la segunda venida de Cristo. Bendíganos, Señor, el resto de este día santo, que la presencia de su Santo Espíritu se mantenga presente en nuestros corazones. Ahora que nos vamos a retirar, a compartir este almuerzo juntos, bendiga los alimentos que han sido preparados, que han de servirse, Señor, y bendiga también a aquellos que carecen por falta de ellos, a nuestros familiares y a nuestros seres queridos que están lejos también, que la bendición sea derramada sobre ellos también y sobre sus respectivos hogares. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de